Vamos a empezar nuestro estudio haciendo un breve repaso para no variar, para no empezar desfasados. Estamos viendo como segunda doctrina fundamental lo que es el estudio de la palabra, cómo estudiar la palabra. Vimos lo que es la palabra de Dios. La primera doctrina vimos qué es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Esta, por sí misma, por el hecho de provenir del Dios todopoderoso, del Dios soberano, tiene autoridad. Y solo la Biblia tiene autoridad. No la persona, no el conocimiento secular. La Biblia es la que tiene autoridad. Vimos en 2 Timoteo 3:16 que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo vimos con un ejemplo bíblico y bueno, estamos llamados a responder ¿cómo? Aprendiéndola. Vimos también como segundo punto que el que puede estudiar la Biblia tiene que ser alguien que ya ha nacido de nuevo, porque si no va a tergiversarla, va a usarla para un conocimiento erróneo, va incluso a surgir sectas a través de ese tipo de tergiversación. Y sin la palabra, ¿qué sucede? Pues en el pueblo va a aumentar el pecado, viene el caos, viene la destrucción, y nosotros seríamos apartados del sacerdocio. No porque la salvación se pierda, la salvación no se pierde, me refiero en sentido general. Estamos llamados, conforme a Romanos 12:2, a renovar nuestro entendimiento, Efesios 4:23, renovarnos en cuanto a la mente, abundar en el conocimiento, pensar en estas cosas, aumentar en el conocimiento de Dios, crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor. Ya vimos el versículo 2 Timoteo 3:16, y sabemos que en la palabra, en el temor de Dios que nos va a llevar realmente a conocer su palabra, está la sabiduría. Finalmente, vimos que quienes pueden estudiarla, los creyentes, quien es diligente en el estudio de la palabra, quien tiene el deseo, quien está en santidad, y no porque tengamos que ser perfectos, sino porque tenemos que estar dispuestos a que si la palabra nos está enseñando algo, busquemos obedecer lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Controlados por el Espíritu, porque finalmente es el Espíritu el que abre el entendimiento, es Él el que nos lleva a conocer los pensamientos de Dios, es Él quien nos lleva a entender la palabra, nos lleva a toda verdad. Y todo en una atmósfera de oración. Vimos también que tenemos que enfocarnos en la palabra, y hablamos de los efectos concretos de la palabra, que son el crecimiento espiritual, el vencer al pecado, cómo la palabra nos prepara para el servicio, nos prepara para ser bendecidos, nos lleva a ayudar a otros y nos lleva a adorar en verdad. Hoy vamos a ver uno más y ahorita les explico por qué lo aumentamos. Vimos el crecimiento, la palabra es clara que estamos llamados, si nacimos de nuevo estamos llamados a crecer, hay leche, hay carne en la palabra y tenemos que estarnos alimentando constantemente de ellos. ¿Por qué? Porque es el instrumento que Dios ha escogido para tal efecto. También la palabra nos va a llevar a vencer al pecado. ¿Por qué? Porque en la medida que la palabra sea grabada en nuestros corazones por el Espíritu, el mismo Espíritu nos va a recordar ante todo momento qué dice la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y entonces verdaderamente seremos movidos por Dios para obedecerlo. Vimos que nos prepara el servicio, los peligros de un servidor que no conoce la palabra de Dios, de alguien que pretende enseñar la palabra de Dios sin conocerla, sin estudiarla diligentemente. También vimos que nos lleva a ser bendecidos. La palabra, el estudio, la meditación de la palabra de Dios nos lleva a tener gozo en el corazón, somos bienaventurados a través de ella. Nos lleva también a ayudar a otros, y vimos cómo no podemos ayudar con palabras de hombre. Tenemos que ayudar con palabra de Dios, porque si no vamos a llevar a repetir los mismos errores y no con la conciencia de que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. No es con sabiduría, es con palabra de Dios. Vamos a ver adorar, ya habíamos empezado la semana pasada, vamos a retomarlo desde el inicio porque es complicado este punto. Para adorar necesitamos conocer la palabra de Dios y vamos a llevarlo con calma. El hombre está diseñado por Dios para adorar. Por eso, naturalmente, si nosotros vemos en Romanos 1, ¿qué sucede cuando el hombre desprecia la verdad? Va a adorar algo, va a poner ídolos, va a poner representaciones aún de seres humanos para adorar. Es la condición a la que estamos llamados.
Incluso aquellos que se dicen ateos y que dicen, no, bueno, es que no tenemos ningún Dios, bueno, no se dan cuenta que ellos mismos son ese Dios. Necios los llama la Biblia, necios los llama Dios. Y finalmente están adorando se están adorando a sí mismos, a sí mismos, o al conocimiento, o a la vanagloria que viene derivada de ese conocimiento. Entonces, el ser humano por sí mismo está llevado a adorar. Ahora, la adoración no es la música cristiana. La música cristiana no es adoración. No es la algarabía de ¡uh! Estamos aquí. No sé si vieron este movimiento de 1 millón para Jesús. Terrible. Que por cierto ya le ganaron la idea de llenar el Estadio Azteca, pero ya lo llenaron. Lo malo es que con la misma basura carismática, haciendo conversiones al vapor, sin realmente un entendimiento de lo que es el Evangelio, que hoy vamos a ver, justamente es la parte que... Hay un movimiento, no sé exactamente quién lo inició, pero de llevar y decir, Jesús te ama, mira, que vieron incluso, por ejemplo, a un borracho y lo estaban haciendo liberación, o sea, barbaridad y media carismática. Fue el sábado, ¿no? Ajá. Sí, y hubo miles, miles ahí. Cristianismo bíblico, pues intentó llegar a evangelizar, hizo un contramovimiento. Ahí también. ¿Peleándose las almas? No peleándoselas, sino más bien tratando de incluso evangelizar a los que estaban diciendo que estaban evangelizando. Gente que no conoce el evangelio, que nada más están hablando por hablar. Entonces no es algarabía, no son las emociones, no es el sentir la presencia de Dios. Eso no es adorar. ¿Se pueden sentir emociones? Sí. Dios es emocional, nos creó con emociones. Las emociones son de Dios, no son pecaminosas. Pero no son las emociones las que nos van a guiar. O sea, yo no voy a saber que una reunión es cristiana porque se sintió bonito. Lo voy a saber porque se predicó la palabra de Dios. Justamente lo que decíamos hace rato acerca de las solas que trajo la reforma, y no porque las haya inventado, sino porque las rescató de la palabra. Solus Christus. Una de ellas es solo Cristo. Y dice John MacArthur una cosa que en su momento a mí me costó 3 semanas digerirlo, porque no lo entendía. Él dice, muéstrame una iglesia obsesionada con el Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo, y te voy a mostrar una iglesia que está ausente del Espíritu Santo. Muéstrame una iglesia obsesionada con el Señor Jesucristo y con el estudio de la palabra, y esa sí es una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. A adorar con la palabra, a adorar a Jesús. Es el Espíritu de verdad que nos lleva a la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. ¿Y la Biblia a quién apunta? De Génesis a Apocalipsis. A Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Él es Dios? Sí, el Espíritu Santo también es Dios. Pero su función, como la designó él mismo, es apuntar a Cristo, no apuntarse a sí mismo. Algún predicador, no recuerdo su nombre, decía, lo que pasa es que el enojo de Satanás es mucho más grande contra Jesús. ¿Por qué? Porque lo vino a vencer como hombre. Imagínense lo que va a hacer como Dios. Pero lo vino a vencer como hombre. Entonces vino a quitarle todo. ¿Qué va a hacer? Todo lo necesario para quitar la adoración de él. ¿Ok? Bueno. Tampoco es que sean los brazos alzados. Decir, ay, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. No, podemos estar gritando eso, pero nuestro corazón está en otro lado. En el mundo, pensando en cosas del mundo, siguiendo a Jesús como muchas multitudes, para obtener riquezas, para obtener fama, para obtener tantas cosas que no prometió Jesús, y que si las están recibiendo es porque las están recibiendo del diablo. Así de sencillo. No es eso. Las emociones no son pecaminosas, Dios las creó, pero las emociones no rigen. Juan 20:26.
Dice la palabra de Dios. Ya 18. ¿Qué pasa? En este momento estamos viendo ya Jesucristo está resucitado, ha resucitado, perdón. Se empieza a manifestar ante los discípulos, pero hay uno que no cree. Hay uno que escuchó que dijeron, sí, ya resucitó, y él dijo, no. Hasta que no viere en sus manos, versículo 25, las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué pasa? Está hablando de sensaciones, de puras sensaciones, de lo que puede sentir, de lo que puede percibir. Pero fíjense cómo dice Jesús. En el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero fíjense, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron, no necesitamos ver, la bienaventuranza viene por creer, tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que viene, de lo que no vemos. Ahí está la verdadera bendición, no es estar viendo o estar percibiendo así. Segunda de Pedro 1, 16 a 21. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Pedro está describiendo, está refiriéndose al momento de la transfiguración. Decía un predicador en estas conferencias de la Reforma, es como si hubiera sido un momento en que alguien que tiene un disfraz, se abre el disfraz, se baja el cierre del disfraz y se deja ver. Pues ese fue más o menos como lo que pudieron ver. Si se hubiera bajado el cierre de lo que cubría a Jesús, del cuerpo humano, y hubieran visto a Jesús mismo en toda su gloria. Imagínense eso. Es indescriptible. Y justamente aquí lo está recordando Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjense, ese es el momento, está describiendo ahí la transfiguración, en el momento en el que está en el monte y escuchan la voz del cielo. Es la transfiguración. Pero ¿qué dice? Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios a la que tenemos que atender. Salmo 119, 135 me parece, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Justamente esto está diciendo Pedro, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es la palabra de Dios es la que nos va a mostrar verdaderamente dónde está la verdad. Porque si no, ¿cómo podrían estar tan equivocados cosas o experiencias tan erróneas, tan torpes, tan entrometidas que se contradicen? Unos dicen que fueron al cielo y que vieron a Jesús muy grande, otros lo vieron chiquito, otros vieron al Espíritu Santo como pitufo azul. En serio, es triste ver lo que se tragan en lugares. ¿Y cómo es posible? Alguien está mintiendo a fuerzas. Lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, cuando ven los hechos, cuando ven milagros o sanidades, todas esas cosas en la iglesia, pues le siguen más, ¿no? O sea, como que dicen, no, pues es que ahí está la presencia de Dios, o es que sí es una verdadera iglesia, porque veo esto, o sea, se siente esto, pero es como digo, es porque están buscando el sentir nada más, ¿no? El sentir y las cosas terrenales, ¿eh? O sea, acuérdate de cuando Jesucristo levantó al paralítico. Primero lo perdonó por sus pecados, era lo más importante. Lo demás era para que creyeran. No era lo que realmente necesitaba.
Físicamente sí, terrenalmente sí. Pero como dice Paul Washer, usa medios carnales para